Bueno, aquí tenemos al gran amigo Jesús, que nos va a decir un poema acerca de San Bartolomé. Este poema lo dedico para todos los hijos e hijas del pueblo de Ulea. El 24 de agosto es el día de nuestro patrón, San Bartolomé glorioso por la gracia de Dios. Todos los años lo sacan los fieles en procesión por todo el pueblo de Ulea, para que por su gracia divina nos dé la bendición. Estrechemos nuestras manos todos juntos con mucho amor y gritemos con cariño: qué bueno que eres tú, Señor. En el pueblo de Ulea oí una voz que así decía: hijos amados de Ulea, os ha llegado vuestro día, este día tan hermoso por la gracia del Señor, San Bartolomé glorioso y la purísima Madre de Dios, pues para todos los hijos del pueblo de Ulea es la mayor bendición. Ulea se viste de gala en sus fiestas patronales, todos sus hijos estamos alegres, hombres, mujeres y zagales. Yo también estoy alegre al desearos felicidad, por ser lo que quiere Dios para toda la humanidad. Y pasemos felices fiestas, todos juntos con mucho amor, con San Bartolomé bendito y la purísima Madre de Dios, para todos los hijos del pueblo de Ulea es la mayor bendición. Viva San Bartolomé glorioso, viva la Santísima Virgen soberana, que reine la paz en todo el mundo y nos queramos como hermanos. Nos queramos como hermanos, como así lo manda Dios, con todo el cariño de vuestro amigo Jesús y la bendición del Señor. Muy bien, Jesús. Esa es la de San Bartolomé. Tú has pasado muchos años aquí pasando San Bartolomé. ¿Qué te ha parecido a ti las fiestas de San Bartolomé? Las fiestas de San Bartolomé me han parecido muy buenas. Lo único que pasa es que hubo una época que tuvo 20 y tantos años sin sacarlo, porque estaba arriba del altar. Lo juntemos, Paco López, Paco Ronco y yo, y gobernemos un andamio. Y claro, yo me subí arriba, tenía entonces bastante fuerza. Pero de todas formas que tenía bastante fuerza, San Bartolomé es un santo bastante grande y bastante pesado. Y faltó un poco que bajara de donde estaba parado, que bajara abajo, pero quiso Dios que no cayera. Lo bajemos y a los 24 años de estar sin salir por el pueblo, lo saquemos en procesión en Ulea. Ya después San Bartolomé el grande, está el pequeño, pero yo digo el grande, ya después no ha salido. ¿Eso en qué año sería más o menos? Eso sería, pues, yo te lo diré, más o menos te lo diré. Eso ya estaba yo ya casado, cuando tantos años sin salir y nos juntemos, que Paco y yo, Paco López y yo, pues, se lo dijimos a Paco Ronco, y hay que salir y lo bajemos con la ayuda de Dios. Y ya te digo, en los años, pues yo me casé en el 58, o vamos a suponer que fuera sobre 60 o el 64, del 60 al 64, en esa año. Bueno, pues estas son aportaciones acerca de San Bartolomé de Ulea, ya que si no lo dejamos no se conocerá jamás datos de San Bartolomé. Y San Bartolomé efectivamente pesa tanto que nunca jamás nadie se atrevió a bajarlo. Este es uno de los hombres que queda que fue autor de su bajada y luego lo llevaría en procesión, ¿no? Sí. Ya después no salimos. El grande, el pequeño. Vale. Si deseas recibir información acerca de la Villa de Ulea, deja tu email y gustosamente haremos llegar su petición de todos aquellos acontecimientos que se produzcan en Ulea. Villa de Ulea da las gracias. Muchísimas gracias por su atención.